Particularmente en este tercer mensaje le hemos nombrado la buena semilla o la buena siembra. La buena siembra, usted lo puede ver ahí en pantalla. La buena siembra. Hemos hablado sobre características muy particulares del agricultor, del que siembra la semilla, que por gracia de Dios y por la bendición suya y mía, damos gloria al Señor que Él ha sido el agricultor de nuestra vida, que no le importó en dónde estábamos nosotros parados, fuera sobre la roca. De eso también hablamos, cuando el camino es un camino que tiene rocas y que alcanza poca superficie, o aún sobre los lugares donde el sol pega de tal manera que no permite que la semilla crezca. Pero también la Escritura nos dice que la semilla cayó justamente donde la tierra es fértil. Y doy gracias a Dios que sea cual haya sido la forma, cuando el agricultor, que es nuestro Señor, esparció la semilla, nos alcanzó a nosotros. Logró que la semilla que esparció pudiera llegar y pudiera germinar en nuestra vida. Y ahora estamos aquí para dar testimonio de ello. ¿Y cuántos no podemos decir que aun y cuando no lo merecíamos, fue una buena siembra? Porque ha recogido frutos. Estábamos perdidos, en desesperación, en lo más vil de este mundo, y Dios nos rescató. Nadie daba, como por ahí decía el hermano Juan Romero, 3 cacahuates por uno. Pero cuando la semilla fue sembrada y germinó, empezamos a tomar valor aún frente a aquellos que en algún momento nos despreciaban, porque la buena siembra tiene que ver con las propiedades que empiezan a germinar dentro de nosotros. Cuando esa semilla cae en buen terreno, cosas sorprendentes empiezan a suceder en nuestra vida. Si usted hace un poquito de reflexión y empieza a recapitular lo que su vida ha sido en el pasado, o lo que fue en el pasado, y lo que está haciendo hoy después de que usted recibió de Jesucristo, después de que usted tuvo esa experiencia tan maravillosa en Jesucristo, podrá notar que muchas cosas empezaron a ser diferentes. Ahora, no podamos tomar la gloria por ello, porque nada hicimos nosotros para poder empezar a proyectar una vida diferente. Fue la siembra, fue la palabra, fue la semilla que empezó a germinar en nosotros, que empezó a producir en nosotros mejores frutos. Cuando no teníamos esa semilla sembrada, usted puede imaginar qué calidad de fruto usted daba. Comúnmente el fruto o no era muy grande o estaba medio podrido. Pero cuando el Señor sembró y el Señor empezó a remover la tierra y el Señor empezó a regar la semilla en nosotros, frutos importantes empezaron a florecer en nosotros. Y ahora somos lo que somos, que vivimos en un proceso. Sí, la vida es un proceso. Todos los días la Escritura nos enseña, nosotros somos moldeados para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, que es justamente alcanzar la imagen propia de Jesucristo en nuestras vidas, y que todos, si perseveramos hasta el final, lo vamos a lograr en presencia del Creador. Así es que hay esperanza para nosotros. Pero sin duda lo que podemos aprender en este tiempo es que mientras nosotros decidamos seguir avanzando en los objetivos que Dios tiene para nuestra vida, esa semilla seguirá siendo lo que Dios quiere que hagamos. Una semilla que pueda traer una buena siembra en nosotros, o que pueda ser considerada como una buena siembra en nuestras vidas. Si hay un pasaje particularmente que encontramos en 1 de Timoteo capítulo 6 versos 2 y 3, en las siguientes semanas hablaremos un poquito más. Usted lo puede ver ahí en pantalla. Y yo quiero que usted me ayude a leerlo. No sé si desde allá usted lo pueda leer, pero si sí, léalo conmigo. Dice el pasaje: el hecho de que tengan amos creyentes no es para hacer. Vamos a empezar porque algunos o no la llegan o están dejando que yo haga todo el trabajo. ¿Listos? 1.
2, 3. El hecho al contrario, porque Timoteo puede ser, pero ese mismo línea, vamos a leerlo. Pero lo que enseñamos, que produce la cual a Dios. Lo que nosotros enseñamos, decía Pablo a Timoteo, es la enseñanza real de nuestra fe en Jesucristo. Y lo que produce en esencia, o lo que sucede en nosotros, es que nos conduce a una vida de sumisión a Dios. Cuando la semilla de la fe, de la verdad, empieza a germinar en nosotros, entonces cada vez más, a medida que avanzamos, y a eso es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando hablaba a Timoteo, cada vez ponemos menos resistencia al propósito de Dios en nuestra vida. Cada vez procuramos negociar menos con lo que Dios anhela hacer en nuestras vidas. Ahora, hay dos líneas particulares, y voy a anticiparme un poquito a la definición, porque quiero que a medida que avanzamos en los siguientes elementos que forman parte de esta reflexión, de esta enseñanza, puedan tomar mayor fuerza en nuestra vida. Y me refiero justo a ese punto donde concluye el apóstol Pablo a Timoteo diciéndole que nuestra vida es conducida a una vida de sumisión. Ahora, sumisión y obediencia, voy a llegar ahí y lo voy a reiterar más adelante, pero lo anticipo. Y obediencia son dos cosas que no son iguales. La obediencia, uno en voluntad propia empieza a hacer las cosas de buena gana, porque uno es obediente. No necesariamente uno tiene que saber que le guste o no le tiene que gustar, pero obedece y lo hace de buena gana. Esa es la obediencia. Pero la sumisión es hacer las cosas teniendo en cuenta que no tengo alternativa. En otras palabras, estoy obligado a hacerlo. Esa es la sumisión. El Señor quiere que seamos obedientes, sí, pero que nuestra obediencia nos lleve a una sumisión total, donde yo no me dé permiso de hacer lo que yo sé que no debo hacer. Porque si algo existe en este tiempo, y muchas veces es el reclamo que le hacemos al Señor: Señor, yo te obedezco. Sí, pero no te sujetas. Obedeces hasta donde quieres obedecer. Obedeces hasta donde tu voluntad te permite obedecer, pero no sientes una obligación seguir hasta el final. No sientes una obligación rendirlo todo. Y ese es el punto donde empezamos a negociar con Dios, cuando no entendemos que lo que Dios demanda de nosotros no es una simple obediencia, sino una sujeción total, una sumisión total. Señor, no tengo alternativa. Tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Tú eres el quien dicta las formas y los propósitos, y yo simplemente los ejecuto, porque tú eres el grande, el soberano, el que todo lo hace perfecto, y yo me doblego ante ti. Vamos, denle un aplauso al Señor. Si es para el Señor, déselo con fuerza. Ahora, quise anticiparlo, aunque es uno de mis puntos más adelante, porque lo que viene enseguida es justamente algo que se produce en la conciencia de que Dios está actuando en mi vida de una forma extraordinaria y sobrenatural. Ahora, tome en cuenta que este principio de sujeción es parte de la buena siembra en nosotros. Antes, quizás muchos de nosotros no éramos tan dóciles,
como para decir, me sujeto a esto. Pero cuando el Señor sembró esa semilla, cuando llegó la semilla de la fe que el Señor esparció para beneficio mío, cosas empezaron a cambiar. Oye, antes tú no hubieras hecho, no, antes no, pero hoy sí lo hago. Antes tú te hubieras puesto así, sí, antes así y así, pero ahora solo me sujeto a la voluntad del Señor, porque hay algo grande en mí que se produce, que no me permite fallarle a mi Dios. ¿Sabe cuál es la situación del cristiano hoy en día? Que hoy, como lo dije anticipadamente, nos damos permiso de muchas cosas. Sí soy creyente, pero yo sigo teniendo control de las cosas. Sí soy creyente, pero yo sigo decidiendo dónde sí y dónde no. Y nos damos permiso. Nos damos permiso, pensando que no trasciende o que no perjudica, pero sí perjudica. Una semilla que en su momento ha sido una buena siembra, mal cultivada, mal regada, mal atendida, no le va a permitir llegar a experimentar el fruto agradable que el Señor quiere que usted produzca. Usted ha probado frutas de diferente calidad, aquellas que se cultivan con el grueso de todas, y aquellas famosas orgánicas que ahora hasta las peinan y les ponen música clásica para que la fruta crezca más alegre, igual que las vacas. Y lo hacen porque dicen que todo eso influye para que el fruto empiece a germinar mejor, empiece a tener un mejor desarrollo, y al momento en que tú la llegas a probar, que te cuesta 4 o 5 veces más del precio normal por todo lo que le hacen, puedes decir, ah, qué buena fruta, o ah, qué buena producción de lo que sea que se ha sembrado. Y eso es exactamente lo que en este pasaje el Señor nos da para poder crecer en una realidad del fruto o de la semilla que ha sido sembrada en nosotros y que pueda producir cosas extraordinarias. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le da algunas recomendaciones específicas, llevándolo a considerar dentro de este pasaje aquellos que en su momento servían a otros creyentes, pero que eran sus amos, en otras palabras, o sus patrones, si lo vemos desde la perspectiva de este tiempo. Pero el apóstol Pablo decía, no aproveches tu condición de hermandad, y recomiéndales a aquellas personas que no aprovechen su condición de hermandad, sino que puedan medir su grado de responsabilidad. Por eso lo que el apóstol Pablo aquí dice, el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Pablo decía a Timoteo que la madurez al que se le ha sembrado la semilla de la fe, de la verdadera fe, como fruto va a producir honra. Por eso usted ve la palabra ahí arriba, honra. Va a producir honra. ¿Por qué? Porque una verdadera honra viene de nuestra condición, en nuestra experiencia genuina y profunda con Dios. Uno no puede producir honra por sí mismo, al menos de que se despoje de todo, se olvide de sí mismo, no piense en su ego, ni sea su ego el que predomine en todo. Porque algunos, y entre comillas lo digo, o entre paréntesis, algunos exigimos respeto. ¿Le ha sucedido que por ahí alguien hizo algo y es que no me respetó? Y exigimos respeto, pero no revisamos si el respeto lo damos nosotros. La honra tiene que ver con el respeto. La honra tiene que ver con lo que la semilla de una verdadera fe produce en nosotros, de una vida sujeta totalmente al Señor, sumisa totalmente al Señor, donde no estoy pensando en cuántos lastiman mi egocentrismo, sino estoy pensando en cómo voy a dar testimonio de lo que Dios hizo en mí.
La escritura dice que cuando Jesús fue al Calvario y cuando fue golpeado previo a su recorrido por la vía dolorosa, dice que Él fue como cordero al matadero, no abrió su boca, no dijo nada, no pidió que su padre enviara 10,000 ángeles y más para poder cobrar venganza de los que lo menospreciaban. No, dice que Él se fue sumiso, sujeto a la voluntad del Padre, y fue golpeado, fue vituperado, y en esas mismas condiciones recorrió la vía dolorosa con una cruz que pesaba más de 50 kilos sobre su espalda, en medio de sus heridas, y fue erguido en medio de 2 ladrones, menospreciado por los que estaban al lado de él y aún por los ladrones que estaban siendo crucificados, porque su vida de sumisión al Padre le permitió dar honra al Padre. Vamos, si le va a aplaudir al Señor, apláudale bien. Cuando usted sujeta su vida y la buena siembra produce honra en usted, no necesita pelear respeto. El respeto viene en automático. Y si alguien no lo respetó, ya verá cómo a la vuelta del tiempo vuelve y le pide perdón. Porque ese mismo espíritu que domina su vida es el mismo espíritu que va a hacer que los que le faltaron el respeto vuelvan con usted. La honra se produce en esa realidad. Por eso la recomendación de Pablo a Timoteo era que pudiera hacer que aquellos que servían a sus amos los pudieran servir con mayor esmero, entendiendo la responsabilidad de dar testimonio de la verdadera fe sembrada en sus corazones. No aprovechamos: es que somos de la misma iglesia, es que somos de la misma fe. No, al contrario, cuando usted lo contrata a otro creyente, póngase las pilas, porque tiene que dar testimonio de que sirven al mismo Dios, de que sirven y honran al mismo Señor que ahora domina las acciones de su corazón. Y eso trae honra. Mire lo que dice Romanos capítulo 13:7. Dice: ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Pablo, hablando a la iglesia de Roma, decían: uno debe pagar lo que debe. ¿Y qué es lo que uno debe cuando el Señor siembra la semilla en nosotros? Honra. Honra. Ese es uno de los elementos que empieza a crecer en nuestra vida. Hoy algunos, y tengo que admitirlo como usted y yo lo admitimos, de pronto por alguna diferencia que se genera quizá entre liderazgo en las iglesias, algunos empiezan a brincar de iglesia en iglesia porque sienten que ahí no me apreciaron, no me atendieron, no me cuidaron, me tuvieron y me dejaron ir, porque no han entendido un principio de honra, que nada tiene que ver con errores. Nos podemos equivocar, los jefes se pueden equivocar, los jefes no son jefes porque están libres de errores. La autoridad que existe no está ahí porque no tiene errores. La autoridad que está, o los jefes que tienes, porque Dios los puso, y nuestro deber es la honra, independientemente. Ese es uno de los elementos que crece como verdaderos cristianos, como una verdadera fe. A veces no es sencillo, sobre todo si lo empezamos a medir con nuestros temperamentos y nuestros perfiles. Y algunos decimos somos de mecha corta, y algunos otros ni mecha tienen, y algunos son de mecha muy larga, o como quiera ponerle la mecha. Pero al principio se crea en nuestra capacidad de entender que no solo estamos obedeciendo a Dios, pero nos estamos sujetando a Dios, y Él es el que merece la honra. Vamos. Segundo, el testimonio.
lo que nosotros hacemos cuando vivimos en esa realidad. Algunos queremos forzar el testimonio en el creyente. Pórtate bien, porque es el testimonio tuyo. O tienes que dar testimonio. ¿Alguna vez han oído eso? Usted se quiere portar bien mal, pero alguien le dice: cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio. Pero si tú no tienes ni conciencia del testimonio, por más que te digan cuida el testimonio, no sabes ni lo que tienes que cuidar, porque ni sabías que tenías un testimonio. Lo que el apóstol Pablo le refiere particularmente, dice: cuida lo que estás haciendo, porque entonces el testimonio significa que estás dando crédito de lo que haces a lo que Dios depositó en ti. En otras palabras, no te estás forzando a portarte bien solo para que no digan que no eres lo que realmente no eres. Porque a lo mejor queremos ser, pero mientras no te sujetes al Señor en toda su esencia, no podrás realmente clasificarte como un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano se somete, se sujeta. Y el testimonio que damos es el testimonio de sumisión y no el testimonio de una conducta que no es de corazón. Y el Señor por eso hablaba de la siembra como una buena siembra, porque esto empieza a crecer. Si no empieza a crecer, es que la semilla creció o fue tirada sobre las rocas en algo muy superficial y no empezó a crecer, no empezó a echar raíces. Pero cuando cayó y fue una buena siembra en una tierra fértil, entonces eso se empieza a producir, produce honra y produce un testimonio de una vida digna que vive como el Señor quiere que vivas, que realmente profesa a Cristo, porque vive como Cristo, porque habla como Cristo, porque actúa como Cristo, porque hace todas las cosas que dan testimonio de Cristo. Gloria. Yo espero que no esté muy fuerte el mensaje. Y si está, pues ni modo. Pero la realidad es que el Señor anhela de nosotros en este tiempo que podamos tener una buena siembra. Dios lo que quiere en este tiempo es que para que el mundo crea, podamos dar testimonio de Él. Y el testimonio de Él lo damos cuando lo que hacemos refleja la forma en que Dios hace las cosas, o como Jesús lo haría si Él viviera en estos tiempos. Y nuestro esfuerzo beneficia a otros creyentes. Hoy me alegra mucho cuando de pronto escucho a hermanos que tienen sus negocios o tienen sus empresas y dicen: yo solo contrato a puros cristianos. ¿Por qué? Porque han dado testimonio. Porque dice: hasta ahorita todos son fieles, todos son íntegros, todos hacen las cosas como se les dicen. Y eso es un testimonio que beneficia a los otros creyentes. Y yo me gozo, de verdad. Me gozo porque digo: Señor, todavía hay algunos que tienen el deseo de proyectarte a ti, aún en medio de ese ambiente de trabajo y demás. Pero tengo que admitir que también me he puesto triste cuando a mí escucho hermanos que me dicen, y los he escuchado de verdad: yo no contrato a ningún cristiano. Y son hermanos. Porque me dicen, o me piden permiso todos los días, o se van, o me dejan las cosas a medias, o hacen las cosas así. Y de verdad, dice, ya me cansé. Y eso entristece mi corazón, porque en apariencia se ha sembrado, pero realmente la semilla cayó en la tierra muy, muy expuesta y no ha germinado fruto. Y nosotros necesitamos que esto sea una buena siembra para que pueda dar testimonio de la verdad de Dios. Recuerde que hablan más nuestros actos que nuestros dichos. Hablan más lo que hacemos que lo que decimos.
la gente no tiene, la gente en su mayoría somos muy visuales. No me digas, enséñame. Esta generación del siglo XXI no está esperando a ver si usted lo convence con palabrería vana. Esta generación del siglo XXI está esperando ver los milagros, prodigios y maravillas que se generan en una vida que honra, que da testimonio de la grandeza de Dios en su propia vida. Nos desafía. Si hay algo que yo le pido al Señor cada mañana, al Señor, hazme como tú. Esa es mi oración inicial. Señor, quiero ser como tú. Y todos los días se lo digo, porque todos los días quiero. Cada día tiene su desafío, pero he visto cómo Dios cada día va perfeccionando áreas en mi vida que necesitan ser perfeccionadas. Y yo le puedo garantizar que si usted permite que esa semilla siga siendo sembrada en estos términos, usted va a vivir la vida más plena que usted puede imaginar. Porque esa es la plenitud de vida. Esas son las delicias en la diestra del Señor para siempre. Pero tenemos que vivirlo. Tercero, no solo nos lleva a un punto de honra y de testimonio, pero nos permite vivir una vida de integridad. Integridad. Mire lo que dice el Salmo 15 del 1 al 4. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Escuche. Porque la integridad, que es el fruto de una verdadera fe, nos da accesibilidad, acceso, entrada a poder vivir la experiencia más profunda con Dios. Una vida íntegra lo acerca más al corazón de Dios. ¿Quién puede entrar al monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Una vida en integridad es así. Pero ese es el fruto de una vida de búsqueda. Algunos decimos, ay hermano, ¿y cómo le voy a hacer si tengo tantos malos hábitos? No, no es de usted. Si el Señor supiera que usted podía cambiar solo, no hubiera enviado al Consolador. Es un asunto de usted con el Espíritu Santo. Solo que usted tiene que sujetarse, sumergirse en la realidad de Dios y ser sumiso a la voluntad plena del Señor. Y eso le va a producir esa capacidad de acceso al trono de la gracia, al santuario donde usted pueda adorar con manos libres, con un corazón libre, con un corazón abierto delante del Señor, sin una conciencia que lo esté acusando por lo que hizo acá, por lo que hizo acá, por lo que hizo aquí. La integridad es algo que le da accesibilidad a la libertad. No me escuchó. Dije, la integridad le da accesibilidad a la libertad. Otra vez, la integridad le da accesibilidad a la libertad. Es entonces que usted puede levantar sus manos con manos limpias y corazón puro. Es entonces que usted puede adorar al Señor sin pensar, como lo dije previamente, que hay una conciencia y hay un enemigo que lo acusa constantemente, levantando las manos. Pero mira lo que hiciste antes de llegar. Acuérdate lo que hiciste durante la semana. Mira cómo trataste el asunto. Mira cómo serviste al jefe. Mira lo que hiciste en la empresa. Mira lo que hiciste con el vecino.
y no puede levantar las manos. Pero cuando usted vive en integridad, sí, me pegaron, sí, injustamente me hicieron, sí, abusaron de mí en esto y en aquello, sí, en algún punto me sentí como un tonto porque ellos pensaron que abusaban de mí y yo quise enseñarles que no, pero porque usted vivió la experiencia de una fe verdadera sujeta al Señor, eso queda atrás. Y usted, cuando llega al santuario o se presenta delante del Señor, levanta sus manos y dice: Señor, a tu nombre es toda la gloria. Grande y misericordioso eres tú, Señor, y hay libertad para adorar. Aleluya. Hay libertad para dar testimonio de la grandeza de Dios. Hay libertad para decirle al mundo que sí podemos vivir una vida digna del Señor en medio de un mundo decadente como el de hoy. Esa es una buena siembra. Esa es una semilla que germina en nuestras vidas. Y algo que anhelamos, que la iglesia pueda vivir en todo momento. Pablo le dice a Timoteo: enseña esto y anima a la iglesia a la obediencia. Y yo ya le dije la diferencia. Anímalos, enséñaselos. ¿Qué es lo mejor que usted puede enseñar? Muchos de nosotros estamos en posiciones de influencia. Muchos, si no es que todos. ¿Qué vamos a enseñar? Sus actos no solo dicen, pero enseñan. Esta semana usted ya le di mi testimonio. Como equipo de Departamento Nacional de Misiones estuvimos en Paraguay, y en medio de una plática casual, nada directamente la consulta, hablábamos sobre cómo en la administración se empezaron a gestionar cosas diferentes, productivas, buenas. Incluso algunos de los compañeros hablaban y testificaban y decían: y sí, ahora está como diferente. Antes mucha coca y ahora pura agua. Antes pura chatarra, dice, y ahora puras semillitas. Yo creo que con el agua y las semillas algo me está creciendo en la flora intestinal. Por eso es flora, dice. Pero cuando yo reflexionaba al respecto, yo decía: Señor, aún en las cosas más sencillas uno puede ser de influencia, uno puede marcar la diferencia. Pablo le decía a Timoteo: enseña, pero no solo de labios, son tus acciones lo que hace que la persona que gira alrededor tuyo aprenda. Es por lo que tú estás haciendo, lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Y es lo que va a marcar la diferencia. Es lo que va a hacer que tu círculo empiece a prosperar. La buena siembra en ti no solo produce para ti, pero produce para todos los que giran a tu alrededor. Lo que tú empiezas a vivir aquí no solo da testimonio de que hay un Dios dentro de ti, sino que otra gente empieza a tener hambre de lo que tú estás produciendo. Wow. Esa es una buena siembra. No solo te alimenta a ti, pero alimenta al que está al lado tuyo. Por eso Pablo le decía a Timoteo: enséñalos y anímalos a que sigan así. Que sea la obediencia siendo llevada a un punto de sumisión a Dios. De la obediencia a la sumisión a Dios. Y mira lo que dice ahí en su palabra, Santiago capítulo 4 verso 7. Dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo
y huirá de ustedes. Esto es nuestro paso activo. Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Santiago decía: vigila, ten cuidado, porque lo que está sucediendo es que tú dices una cosa pero haces otra. Tú necesitas caminar en una línea de rectitud y sumisión a Dios. Y luego dice: derrama lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento, profundo dolor, hablando del arrepentimiento, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y termina diciendo: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Una buena siembra no solo es sujetarte indiscutiblemente al propósito de Dios, sino que la promesa de Dios es que va a germinar en un lugar de honor. Hoy algunos pensarán que te están subyugando. Algunos pensarán que te están deshaciendo. Algunos pensarán que se están burlando de ti y están destruyendo tu identidad como cristiano. Pero si tú te sujetas, si tú te sujetas a Dios y te sometes en totalidad, lo único que están haciendo es remover la tierra para que el Señor siga sembrando y el Señor siga regando y el Señor siga obrando, y que esa semilla que crece entre el calor del tiempo y en la presión de la tierra y en el sacudir de la erosión de las situaciones empiece a producir un fruto incontenible en medio de cualquier adversidad de la vida. ¡A su nombre! Muchos decían que en el desierto del Sinaí, donde vagaron los israelitas, y aún en las inmediaciones del mar muerto, donde no había vida porque el mar estaba muerto, el agua era putrefacta, de altos contenidos salínicos, no se podía producir nada. Pero el pueblo de Dios empezó a sembrar y empezó a trabajar la tierra, y en medio del calor y de lo que algunos decían no es ambiente para regar, para sembrar, el Señor empezó a levantar fruto. Muchos van a decir de ti: no tienes las condiciones, pero no es lo que el mundo dice. Mientras tú te sometas a Dios, Él va a producir, te va a levantar a un lugar de honra donde puedas dar testimonio de Él. Porque lo que vivimos en la buena siembra recoge buen fruto para la gloria de Jesucristo. Lo que vivimos en la buena siembra, lo repito, produce tan buen fruto que da testimonio de Él. Y yo te quiero invitar para que no desistas. Si el Señor sembró en tu corazón esa semilla que es la fe de la verdad, no la deseches. Al contrario, que en medio de todo tú sigas avanzando en tu propósito y en tu deseo de ver a Dios obrar en tu vida. Y si lo haces, mi hermano, vas a tener una de las mejores siembras y mejores cosechas que tu vida haya experimentado. Porque acuérdate que el Señor te ha llamado para ser un sembrador de vida, para la gloria de su nombre. Ponte de pie, por favor. Yo no sé en qué condición tu vida está. Lo que sí sé es que Dios trajo esa palabra porque algunos han estado en el debate de lo que Dios ha sembrado en ustedes.
Algunos han estado en el debate si perseverar, si avanzar, o solo llevarlo así, o realmente ser intencionales en lo que Dios puede producir en sus vidas si ustedes se someten totalmente a Él. Y yo te quiero animar, como Pablo le decía a Timoteo: hoy te he dado un poco de enseñanza, pero te animo a que tú le digas al Señor en esta tarde: Señor, ayúdame. No es un paso sencillo. Servir a Dios, honrarlo, vivir por Él, no es cosa sencilla. Todos los días somos desafiados. Pero mi hermano, si tú perseveras en esta realidad, yo te garantizo que va a ser la mejor de tus vidas, la mejor de tu vida. Porque no hay mejor vida que la que se vive sometido a Dios.